Il Padre e il Spirito Santo. Veni Sancti Spiritus, prevetur fora fide, et qui amoris Dei silencio. Venite Spiritum et creatum, et renovamus pacientia. Gloriamus Deus in fora fidelius et Spiritus et Synodo Christi, da nausea et Spiritu rectasato, et Deus et consolazione nostra. Per Christum Dominum nostrum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Gloria Patri, Filii, Spiritus Sancti. Sic et in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Santa Maria, Ora pro nobis, Sancti Iesus, ora pro nobis. Bien, primero vamos a ver el concepto que es... siéntese por favor. Vamos a ver qué es el concepto de la consagración a la Santísima Virgen María. ¿Qué es? ¿En qué consiste? La consagración a la Virgen es una de las tantas devociones que le podemos tener hacia la Santísima Virgen María. Recuerden que una cosa es la devoción, y la devoción, según la definición de San Francisco de Sales, es una voluntad pronta para ponerse inmediatamente en el servicio de Dios. Esa es la definición de devoción. Y después están las otras demás devociones, que puede ser a distinto santo o distinta devoción, distinta oración a cada uno de los santos. A la Santísima Virgen María tenemos muchísimas devociones. Rosario, los 7 dolores, la misa de Santa María en sábado. La devoción a la Santísima Virgen María, que consiste en la consagración, es la coronación de todas las demás devociones hacia la Santísima Virgen María. De lo que son las oraciones, sabemos perfectamente que lo que más le agrada a la Virgen es el Santo Rosario. Pero ya vamos a ver, al decorrer de las conferencias, que la consagración es una entrega perfecta de uno mismo a la Santísima Virgen María. Uno se entrega de alma y cuerpo con todo lo que posee como hijo y esclavo de la Santísima Virgen María. Es una especie de acto heroico, sin serlo de hecho, pero algo parecido al acto heroico, entregando todos los méritos, todo lo bueno que nosotros podamos tener, para que la Santísima Virgen María guíe y guarde nuestros méritos para no perdernos cuando nosotros descarrilamos, desviamos del buen camino. Pero en lo que consiste toda esa consagración, vamos a hablar durante esas 6 conferencias. La idea es la siguiente: hacer 6 conferencias dentro de esas 6 semanas que vamos a pasar hasta llegar al domingo de Pascua. En el domingo de Pascua vamos a hacer o la consagración o renovar la consagración, lo que ya hicieron, la consagración. Pero durante esas 6 semanas yo voy tomando los puntos principales y explicando en las conferencias. ¿Por qué digo los puntos principales? Porque, esa devoción, la consagración de la Santísima Virgen María, fue formulada por San Luis María Grignon de Montfort y está resumida en un libro que, bueno, si bien está en otro idioma, está en portugués, es algo muy parecido a este libro, de Cantidad. Y ahí explica la grandeza de esa devoción, su importancia y cómo llevar a cabo, antes de ser consagrado, cómo consagrarse y qué es lo que debe hacer después de consagrar. Yo voy a tomar los puntos principales en las conferencias, pero en 6 conferencias no puedo abarcar un libro de 250 páginas. Por eso ya le mandé a cada uno de ustedes, en lo que es el grupo donde nos comunicamos, un libro en digital, que son fotos de un libro de edición de 1800 y algo, es un libro de buena época en la iglesia, en castellano, es una edición cubana, que es absolutamente necesario para el buen entendimiento de la consagración que ustedes lean ese libro hasta el día de la consagración. Miren,
El formato que yo les mandé, el libro, son de 236 páginas, divididos por 6 semanas. Estamos hablando de menos de 40 páginas por semana, que depende del capítulo, puede ser por días, 4, 5, 6 páginas. Yo les voy a tocar los temas principales, pero va a haber muchas cosas que no voy a poder tocarlo, por ejemplo, algunos detallecitos. Hoy, por ejemplo, dentro de lo que vamos a hablar, hay un título que dice la Virgen María, Reina de los Corazones, que yo lo voy a pasar, no lo voy a pasar por alto, lo voy a dar por supuesto, porque hoy vamos a hablar de la necesidad de la devoción a la Virgen. Pero los puntos particulares es bueno que ustedes en casa lean el libro, para que no se adelanten a lo que está preparado para hoy. Durante esta semana, o sea, hasta el miércoles que viene, en el formato que yo les mandé del libro digital, pueden leer hasta la página 39, la primera hasta las 39, que ahí está todo lo que yo acabo de decir de manera compendiada. Y recuerden que es algo muy bueno, que acá estoy viendo hay varias familias que lo lean juntos, que se reúnan un punto del día y lo lean juntos. Y el padre o la madre o uno de los chicos más grandes lean en voz alta y los otros presten atención. Estamos hablando de 15 a 20 minutos de lectura, es bastante poco. Entonces, el tema de la lectura, muy importante, es necesario para hacer la consagración. Si yo no lo leo el libro, no puedo consagrarme, no es así. Pero para que se haga con todos los frutos y todo el conocimiento, por lo menos en lo que podemos entender, es muy bueno que leamos el librito, que es muy chiquito. Bien, lo primero que hay que abordar en la cuestión de la devoción a la Santísima Virgen María es la necesidad. Que la devoción a la Santísima Virgen María es necesaria para nuestra salvación. Por supuesto, nosotros estamos acá buscando perfeccionar nuestra alma, buscar la salvación, llevar nuestra alma a buen destino. Entonces, lo primero que se nos presenta es la devoción a la Virgen María como algo necesario para nuestra salvación. Que dentro de ese concepto de necesario hay que tener bastante atención de lo que puede ser una necesidad absoluta o una necesidad que Dios impone por su libérrima voluntad. Es una necesidad absoluta que uno sea bautizado o por lo menos tenga el deseo de ello para llegar al cielo. Absolutamente necesario. Otras cosas que Dios puede prever como gracias actuales, la fidelidad a las mociones del Espíritu Santo, que se hacen necesarias para la salvación también, pero de una manera distinta. Yo les voy a explicar. Por ejemplo, todos los motores a explosión, es absolutamente necesario que haya un combustible. Absolutamente necesario. Un motor de explosión necesita un líquido combustible para funcionar. Pero ese líquido puede ser nafta, diésel, alcohol, queroseno. Son cosas accidentales, pero que están puestas en la mente del que construyó el motor. Pero si yo digo, no, pero yo tengo un motor naftero, quiero usar gasoil, se va a romper el motor. ¿Por qué? Porque no estaba en la mente del que hizo el motor que se use gasoil. Bien, en la mente divina, en lo que es el motor de nuestra salvación, si bien lo que compone ese motor de salvación es nuestro Señor Jesucristo, no podemos conseguir la salvación sino por Él. Por su libérrima voluntad, Dios quiere que nosotros vayamos a Cristo por medio de la Santísima Virgen María, porque fue el mismo camino que Él mismo eligió para venir hacia nosotros. En eso consiste la necesidad de la devoción a la Santísima Virgen María para nuestra salvación. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso, porque Dios la constituyó así, como nuestra Madre Espiritual, como nuestra corredentora, como la mediadora de todas las gracias. Fíjense el gran título de ser la que medía entre Dios y nosotros en lo que dice respecto a la gracia santificante.
que es lo más importante que hay, que sin la gracia santificante no me voy al cielo, y viene por medio de ella, porque Dios lo quiso. Entonces se impone la necesidad de la devoción a la Santísima Virgen María. No consigo gracia alguna, sea la más grande, que es de la perseverancia final, llegar al cielo, sea la más pequeña, todo viene por la mano de la Santísima Virgen María. Por eso es necesaria la devoción a la Virgen. También la devoción a la Santísima Virgen María puede ser contemplada desde 3 puntos de vista, hablando de su necesidad, importancia, excelencia. Nuestro Señor Jesucristo vino a salvar nuestras almas, como nosotros enseñamos a los niños de catecismo. ¿Por qué quiso Jesucristo morir muerte de cruz? Para salvarnos del pecado y de la muerte eterna. Para eso se encarnó, para eso Dios lo prometió, para eso predicó su evangelio, para eso subió a la cruz, para salvar nuestras almas del pecado y de la muerte eterna. Pero nosotros encontramos a la Santísima Virgen María en los 3 grandes hechos salvíficos de Dios en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad. Primero, el nacimiento del Mesías. ¿A dónde estaba? La Virgen estaba ahí, dándole a luz a aquel que nos salvaría las almas. Entonces, participando de manera activa del comienzo inmediato de nuestra salvación. Antes mismo ya había sido profetizada en el Génesis, cuando Dios nuestro Señor le dice a Eva, pondré enemistad a la serpiente, pondré enemistad entre tu generación y la de ella, ya personificando a la Santísima Virgen María como enemiga del pecado por su inmaculada concepción. También el profeta Isaías habla clarísimamente de una virgen que daría a luz al Emmanuel, al Dios con nosotros, a nuestro Salvador, que, vuelvo a decir, vino a salvar nuestras almas y vino por medio de ella, nació de ella. Entonces, en el primer acto salvífico de Dios, la Santísima Virgen María participa de manera activísima, entregándonos al Redentor. El segundo punto no puede ser otro que la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. La Santísima Virgen María, si bien estuvo apagada, de manera metafórica se puede decir, durante el tiempo de vida pública de nuestro Señor Jesucristo, lo seguía, pero lo seguía de lejos, de manera oculta. Pocas veces apareció en los hechos evangélicos que narran la predicación evangélica de nuestro Señor. Cuando entró nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, puede creerse piadosísimamente que la Virgen estaba presente, pero oculta, porque no estaba pensando en glorias. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo vino a hacer lo que estaba previsto durante toda la eternidad que hiciera, que era morir por nosotros en la cruz, allí estaba la Santísima Virgen María. Y hay que tener en cuenta la gran fortaleza de la Santísima Virgen María, porque dice el texto latino, el Evangelio de San Juan, en latín dice stabat mater. El verbo sto en latín no es el simplemente estar en castellano, sino que sto quiere decir estar parado, estar firme, como la posición de soldado. Algunas pinturas piadosas de la Santísima Virgen María la muestran como desfallecida del dolor, pero en realidad eso será muy piadoso desde el punto histórico. La Virgen María estuvo firme al pie de la cruz, porque precisamente allí fue donde ella fue constituida, de hecho, la corredentora de nuestras almas. Ella no solamente nos dio el Redentor y lo cuidó durante 30 años, como el que cuida el cordero que va a ser sacrificado, sino que además estuvo en el altar de la cruz ofreciéndolo al Padre, ella misma, de manera dolorosísima, pero activísima. La Virgen entonces estuvo activísima, desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es donde comienza nuestra redención, hasta
cuando se consuma esa redención, que es la cruz. Pero no quedamos ahí. Pasamos más allá de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, al tercer hecho salvífico, importantísimo, donde la Santísima Virgen María aparece de manera activísima. Es Actos 2, cuando viene el Espíritu Santo a llenar la iglesia con su presencia y con sus dones. Dice clarísimamente, antes de comenzar la escena de Pentecostés, es Actos 2. El versículo anterior dice, el evangelista San Lucas, que es el historiador que ha escrito los Hechos de los Apóstoles, dice, y todos perseveraban en oración junto con María, la Madre de Jesús. La preparación para Pentecostés, como nuestro Señor mismo había ordenado, era estar quietos, juntos en el cenáculo, en oración. Pero San Lucas no deja pasar ese detalle importantísimo de la Santísima Virgen María presente allí, esperando al Espíritu Santo, guiando a los apóstoles, consolando a los afligidos, porque ella sabía que la promesa de Cristo era nuestra santificación, nuestra salvación, y allí estaba ella. Entonces, los tres grandes hechos salvíficos, estaba la Virgen presente y de manera activa. Vamos a quedar con esos conceptos de la necesidad de la Santísima Virgen María. Entonces, recapitulando, es una necesidad impuesta por el mismo Dios, necesidad que Dios quiere que nosotros seamos devotos a la Santísima Virgen María y por medio de esa devoción lleguemos a nuestra salvación eterna. Que a la Santísima Virgen María se le debe una devoción y un amor grandísimo, se desprende de eso, el hecho colosal de que es Madre de nuestro Redentor, de la misma manera, es Madre nuestra Madre espiritual. Volviendo a lo que es el sistema de la consagración a la Santísima Virgen María, generalmente, después de leer todo el libro, uno hace los ejercicios preparatorios. Son días de oración hasta hacer la consagración. Aquí nosotros vamos a hacer todo al mismo tiempo. Vamos a estudiar el asunto consagración a la Santísima Virgen María, al mismo tiempo que comenzamos los ejercicios espirituales para hacer la consagración. Son 33 días de ejercicios espirituales anteriores a la consagración. El día de Pascua de este año va a ser el 17 de abril. Domingo 17 de abril de este año es Pascua de Resurrección. Luego, 33 días antes, el día 15 de marzo, es donde se comienzan los ejercicios espirituales. Son 12 días primeros que se hacen devociones al Espíritu Santo, para que Él purifique nuestras almas y nos desprendamos cada vez más de lo mundano, de las cosas de esa tierra. Después vienen 3 semanas que se rezan la letanía de la Santísima Virgen María, la letanía del Sagrado Corazón, la letanía del Santísimo Nombre de Jesús, todas cosas que les voy enviando para que puedan hacer esas devociones. No me fijé todavía, pero seguramente en el libro que yo les mandé, en el final, en el apéndice, tendrá todas esas devociones. Igualmente se los voy a mandar. Entonces, el 15, que es el martes anterior a la próxima conferencia, ya comienzan las oraciones preparatorias, que se puede aprovechar la ocasión de la lectura en familia del texto del libro de San Luis, para luego o antes de la lectura hacer las devociones en familia. Acá estoy viendo familias, no son religiosos, es familia. Recuerden que es importantísimo la oración en familia, importantísimo, para conseguir la paz y la alegría del hogar. Bien, entonces recuerden, hasta la página 39 se puede leer para no adelantarse. La próxima conferencia vamos a hablar de cuál es el centro de esa devoción, que la devoción a la Santísima Virgen María es absolutamente cristológica. La devoción a la Virgen María tiene por fin la devoción a nuestro Señor, si no, no tendría sentido. Entonces, pidamos a la Santísima Virgen María fidelidad a esa su devoción
para entender su necesidad y que ella haga de cada uno de nosotros buenos devotos suyos, así tenemos bien encaminada nuestra salvación. Ave María Purísima. Padre nuestro. Si quiere podemos rezar en acción de gracias. Hoy es miércoles, el misterio, una corona, por lo menos los misterios gloriosos, la resurrección.